reanudar. Jóvenes, esta es la clase de genética del grupo D, donde vamos a hablar dos aspectos importantes: la estructura del ADN y la duplicación del ADN. Supongo que todos están viendo esa diapositiva, ¿verdad? La cadena de ADN. Ya. Como les he dicho, no pretendo yo explicar en detalle, sino lo más importante, así como he explicado lo más importante de las bases bioquímicas. ¿Qué me interesa? Que sepan que hay un azúcar, que es ribosa o desoxirribosa, y que es un pentágono, 5 lados. Que hay pirimidinas y púricas, y que una es de doble cadena y la otra de una cadena. Que hay puentes de hidrógeno, que son 3 y 2. Esas cosas me interesan. ¿Por qué? Porque eso es lo importante para entender la estructura del ADN. Es pregunta de examen presencial, jóvenes. Se los digo y se los digo siempre. Describa en detalle la estructura del ADN según Watson y Crick, que es lo que vamos a ver ahora. Y no me la escriben. Me escriben doble cadena, punto, o cualquier ñañaca. Va a haber examen virtual y presencial, y en el presencial voy a preguntar: descríbanme el ADN. ¿Está bien? ¿Quién descubrió el ADN? Ustedes ya saben, Watson y Crick en 1953. Uno de ellos está vivo. Averigüen quién. El otro ya falleció. Y Watson y Crick determinaron eso y ganaron el premio Nobel. ¿Y saben qué? Watson y Crick tenían la edad de ustedes. Uno entró a los 15 años a la universidad y el otro, que tenía 24 años, estaba en postdoctorado, o sea, ya había terminado su carrera y estaba en un postdoctorado. Genios. Ni ustedes no van a hacer eso, ni yo. Yo porque ya estoy terminando mi carrera, y ustedes porque ya deberían estar en doctorado para igualar a uno de ellos. Pero estos genios no eran que despertaron y dijeron: descubrí esto. No, ellos tenían bases, pudieron armar el rompecabezas. Todo es hecho en base a otro estudio de alguien anterior. Y ellos fueron lo suficientemente inteligentes para poder darse cuenta de que el estudio de este, el estudio del otro, y la bioquímica que ellos sabían aquí en la palma de su mano, veían ahí lo que ustedes no. Por ejemplo, ahorita yo les digo: a ver, ¿la adenina es pirimidina o púrica? Ya hemos hablado de la anterior semana. ¿La adenina es púrica o pirimídica? Ya. Ellos sabían eso. Sabían de los puentes de hidrógeno. Alguien quiere ingresar, ya no voy a aceptar porque estoy viendo otra pantalla. Sabían toda la parte bioquímica, que esa es estructural y fundamental para poder determinar y darse una idea de cómo es la estructura del ADN. Ya Avery, MacLeod y McCarthy en el 44 habían dicho: es el ADN. Entonces todo el mundo quería saber, si es el ADN, ¿cuál es la estructura del ADN? La anterior semana hemos hablado de que posee una función fosfodiéster. De hecho, es un azúcar, una pentosa, la base nitrogenada, adenina, guanina, citosina, timina, y la unión entre ellos es el ácido fosfórico, y con eso es el nucleótido. Se ubican en el núcleo, mitocondrias y cloroplasto. Hemos hablado que hay un empaquetamiento, 5 niveles, pero también tiene niveles estructurales. La estructura primaria es una secuencia de nucleótidos de una sola hebra. La secundaria es la doble hélice. Y la terciaria es el ADN superenrollado, que viene a ser el cromosoma. Lo mismo, pero por empaquetamiento, habíamos dicho un primer nivel, que es la doble hélice de ADN. El segundo nivel es el solenoide. El tercer nivel
el bucle, el cuarto nivel, las rosetas, y el quinto nivel, el cromosoma, que eso vamos a ver la próxima semana. Bueno, ¿qué factores determinaron que Watson y Crick no descubrieran, sino explicaran cómo realmente es la estructura del ADN? Y eso les valió el premio Nobel, y ese fue el inicio para que todo el mundo empiece a estudiar al ADN. Entre el 40 y el 53, muchos científicos deseaban responder la siguiente pregunta. Ya prácticamente estábamos, yo diría del 44, porque el 44 fue que se determinó científicamente que era el ADN. Entonces, cuando se determinó eso, ya sabíamos que era el ADN. La pregunta es, ¿cómo sirve esta molécula de base genética para todos los procesos de la vida en todas las especies? Y se creía que la respuesta dependía en gran medida de la estructura del ADN. Es lógico, tenemos que saber la estructura para ver cómo funciona. Y fueron justamente Watson y Crick los que propusieron la estructura que conocemos como doble hélice. Y para ello unieron mucha información que tenían y la genialidad de ellos. Aquí dice dos fuentes, pero yo añado lo que acabo de decir, un dominio absoluto de la estructura química y de la química y bioquímica para poder entender cómo funciona la molécula. Sin eso no hay nada. Si no sé qué es pirimidina, si no sé qué es guanina, si no sé quién tiene triple puente, doble puente, si no sé eso, estoy perdido. Si no sé qué es una ribosa, si no sé qué es una pentosa, ¿no ves? Entonces la base química y bioquímica. Y luego dos investigaciones muy importantes que vinieron también generándose a lo largo de los años, tampoco fue de la noche a la mañana. Un señor Chargaff, que hizo un análisis muy bueno sobre la composición de las bases nitrogenadas. O sea, repitió lo que Levene, ¿se acuerdan de Levene? Hizo en 1910, 1900 por ahí, lo repitió con unos métodos de medición mucho mejores y sacó unas conclusiones muy interesantes. Y el otro, el estudio de difracción de los rayos X, ya habíamos dicho, la Segunda Guerra Mundial, la parte nuclear, la energía atómica, los rayos X, y fue una norteamericana, Rosalind Franklin, la cual prácticamente, algunos dicen, si no era Franklin, Watson y Crick no hubieran podido llegar a lo que han hecho. De hecho, Rosalind Franklin ya medio les echó algo y dijo, parece una triple hélice, se equivocó, pero ella trabajó con la difracción de los rayos X en el ADN y de hecho falleció con cáncer debido a lo que tanto trabajó con los rayos X. O sea que hay que reconocer a Frank. Ahí están los muchachos. Miren, Watson entró a la universidad a sus 15 años y en 1953 ya había terminado la universidad, había hecho su maestría, había hecho su doctorado y estaba en su postdoctorado. Ninguno de ustedes ni yo vamos a poder llegar a eso. Ya tal vez a los que tienen 12 años ahorita podrían. Nosotros, chao, ya no. Y Crick ya era estudiante de licenciatura, miren, jóvenes, y ganaron el premio Nobel. Vamos con, bueno, primero ya hemos visto todas las bases que hemos hablado en la anterior clase, las bases químicas. Ahora veamos lo que hizo Chargaff en 1950. Utilizó métodos cromatográficos mucho mejores que Levene para separar ATGC. Lo que hizo Levene y dijo 1111, el tetranucleótido de Levene. Y lo que hizo él fue utilizar ADN humano, ADN de animales marinos, una bacteria y un virus. O sea, todo el espectro de vida que hay en el mundo. Mamíferos, animales terrestres si quieren, animales marinos, bacterias y virus. Faltarían los hongos aquí. Y lo único que hizo Levene fue extraer el ADN y de ahí sacar cuánta cantidad de adenina, timina, guanina y citosina hizo. Y midió.
Dijo que el humano tenía 30 de adenina, 29.4 de timina, 19.9 de guanina y 19.8 de citosina. Esto es lo que hizo Chargaff, medir eso, nada más. Y en base a eso hizo cálculos. Hizo el cálculo 5, 6, 7 y 8. 1. La cantidad a qué llegó. Dijo, miren, en los humanos, en los erizos, en las bacterias y en los virus, todo es igual. La cantidad de adenina y timina es igual. 30, 29, 32, 32, 24, 23, 26, 26. Y lo mismo, dijo, guanina y citosina. En los humanos es 19, 19, 17, 17, 26, 25, 24, 24. Y sacó una proporcionalidad. En el 5 y el 6 está la proporción entre A y T, que sale 1, y entre G y C, que sale 1. ¿Qué significa eso? Que hay la misma cantidad de adenina con timina y de guanina con citosina, como que uno va con el otro. Y el mejor es el virus, miren, tiene 26 dividido entre 26, 1, porque hay 26 timinas, 26 adeninas, 24 guaninas, 24 citosinas, 1. La proporción, miren, los residuos de timina de todas las especies son igual a los de A y T y G y C. Hizo otra cosa más, aquí en la columna 7, basándose en nuestra proporcionalidad, sumó las bases del mismo grupo, A más G dividido entre C más T también da 1, o sea que hay la misma. ¿No ves? Lo mismo. Hasta ahí vamos a decir que parecido al EBN, 1, 1, 1, 1. Pero ya cuando Chargaff saca la proporcionalidad de A, T y G y C, ya no es igual. El porcentaje de C más G no necesariamente es igual a más T, como puede verse en la columna 8. Cuando suma A más T y lo divide entre C y G, ya vemos que hay diferencias entre el humano, el erizo, la Escherichia coli y el bacteriófago. Miren, hasta aquí todo es 1, 1, 1, o sea, está igual, pero hay sus diferencias y mínimas. Miren la diferencia entre el humano y los animales marinos, es nada. Y entre una bacteria y el hombre también, nada. O sea, todos los seres biológicos de este planeta están escritos bajo la misma forma, ATGC. Pero la variación que existe en los animales también es enorme. Pero es una variación, sí, no podemos decir que un mono es igual que nosotros o que nosotros somos igual que los cerdos. Pero los genes, por ejemplo, que son necesarios para que crezca el humano, son los mismos genes que funcionan para que crezca el mono, para que crezca la vaca, para que crezca el caballo, para que crezca una ballena. Los mismos genes, o sea, la parte de raza va perdiendo y los genes están en todas las razas. Entonces, y en el humano todavía hay más variación en los bovinos, porque hay bovinos africanos, bovinos de la India, bovinos europeos, bovinos criollos. El humano africano, japonés, árabe, finlandés y azteca, vamos a decir, incaico, quechua, aymara, chirihuano, casi no tienen ninguna diferencia genética, excepto el color, las facciones, pero es lo que más vemos, ¿no? Ay, no, mira, este es negro, ay, mira, este es rubio, ay, mira, este. Pero genéticamente casi no tenemos variación. Más variación tienen los cerdos, las aves domésticas que nosotros, porque nosotros somos una sola especie. El otro punto importante fue lo que hizo Rosalind Franklin. Cuando las fibras de ADN se someten a un bombardeo de rayos X, los rayos pasan y se saca una radiografía, igual que, por ejemplo, si a todos nosotros nos sacan una radiografía del pecho, van a ver las costillas y todos igualitas, ¿no ve?
Eso hizo Rosalind Franklin, sacó datos precisos de la difracción de los rayos X sobre muestras purificadas de ADN. ¿Y qué es lo que constató? Que hay una periodicidad, que todo era igual. 3.4 angstroms, miren, la diferencia entre una base, las costillas del ADN, 3.4 angstroms siempre, y que el diámetro era siempre 20. Y ahorita vamos a ver esto, el diámetro en especial. Este es el modelo de Watson y Crick que yo les digo, explíquenme, escriban, describan, y no me escriben nada. El modelo de Watson y Crick dice, el ADN son dos largas cadenas polinucleótidas enrolladas alrededor de un eje central hacia la derecha, por lo tanto es dextrógeno. Las cadenas son antiparalelas, una va de norte a sur y la otra de sur a norte, o sea, 5', 3', y la otra viene 3', 5'. Ahorita les explico eso. 3. Las bases de las dos cadenas están apiladas una sobre otra y siempre separadas por 3.4 angstroms o 0.34 nanomicras. Las bases nitrogenadas se hallan apareadas con puentes de hidrógeno entre A y T y G y C, siempre A y T y G y C. ¿Podría ser A con C? Sí. ¿T con G? Sí. Pero bioquímicamente sería inestable porque un puente de hidrógeno estaría suelto. Cada vuelta, ¿no ve que da una vuelta alrededor del eje? Mide 34 angstroms porque tiene en cada vuelta 10 pares de bases apiladas. En cualquier segmento de la molécula se ven dos surcos, el mayor y el menor, y la doble hélice siempre mide 20 angstroms de diámetro, y eso ahorita explicamos bien. Esto es lo que acabo de decir. Espiral, dextrógira, surco mayor, surco menor, 3.4 angstroms entre cada uno, 34 la vuelta completa, 10 pares de bases en cada vuelta, surco mayor, surco menor, dije, el diámetro siempre es 20 angstroms y pare de contar. Características importantes. Primera, es antiparalelo. Una hebra va adelante, la otra va para el otro lado. Y eso es para el enrollamiento, es fundamental. Y ahorita van a ver en las duplicaciones. Segundo, gira a la derecha, es más congruente con todos los datos que disponíamos. Hay otros que giran a la izquierda, levógiros, pero no son funcionales o no cumplen la función del ADN. Luego viene la especificidad de las bases, A con T y G con C, que lo determinó Chargaff fehacientemente, A con T, G con C. De ocurrir así, sí se forman los puentes de hidrógeno que dan estabilidad bioquímica a las dos cadenas. ¿Ve? Guanina con citosina 3, timina con adenina. ¿Se puede unir guanina con adenina? Se puede, pero este brazo quedaría suelto y eso da inestabilidad a la molécula. Por lo tanto, se desestimó la unión AG y CT. Y esto tiene otro significado. Las ATGC tienen, unas son de doble anillo y otras son de un anillo. Acuérdense, la adenina y la guanina son de doble anillo y la citosina, la timina son de un anillo. Siempre se une A con T y G con C. Si se unieran adenina con guanina, cosa que se puede, sería 4 anillos, 2 y 2, 4, y miren, sería así ancho. Y el próximo sería citosina con timina, sería más delgado porque son solo 2. ¿Se acuerdan que Rosalind Franklin dijo, siempre tiene 20 angstroms de diámetro? Aquí tendría 40, aquí tendría 15, 40, 15. No es congruente con los datos de Rosalind Franklin. La única para que tenga 20 angstroms es que sea A con T y G con C. O sea, uno de doble con uno de 1 y uno de doble con uno de 1 para que siempre sea igualito 20. Los puentes de hidrógeno.
¿Cuál es la naturaleza exacta del puente de hidrógeno? ¿Y es suficientemente fuerte? No es fuerte, jóvenes. Son atracciones como imán electrostáticas muy débiles. Es como un imán. Ustedes tienen un imancito y ¡tum! Se juntan, ¿no ve? Si le dan la vuelta se repele, pero ustedes lo pueden juntar y otra vez medio quiere darse la vuelta, pero yo tengo más fuerza que el imán. Pero si fuera un imán de 1 kilo y lo junto, ¡pum! Ya no lo separo. Mi fuerza es imposible para separar el imán de 1 kilo nada más. ¿Ah? Durísimo. Imposible prácticamente para mi fuerza. Por lo tanto, un puente de hidrógeno es débil, pero miles de puentes de hidrógeno unidos ya es otra cosa y no podemos separarlas fácilmente. Por lo tanto, esa es la naturaleza de los puentes de hidrógeno. Y por último, un factor estabilizante es la disposición del azúcar pentosas y las bases a lo largo del eje. Las bases nitrogenadas no les gusta el agua, por eso están protegidas en el interior. Y el esqueleto del ADN es el azúcar fosfato, que es hidrofílico, le resbala el agua. Por lo tanto, las bases están protegidas porque son hidrofóbicas y el esqueleto, que es hidrofílico, protege a las bases. Y ves siempre 3 puentes, 2 puentes, 3, 3, G con C, C con G, T con A con T. Ese es el ADN, no es más el ADN, jóvenes. Yo se los doy. Hay un práctico que ahorita lo vamos a ver que dice justamente, sí, diga, ¿alguna pregunta? No, no te escuché. No te escuché. ¿Repetí? No se escucha. Al menos entrecortado se escucha. Escribilo y ahí ahí te respondo. Escribilo en el chat. Mientras sigamos, para ya, y esto es lo que voy a presentar ahora. Escribilo y después te respondo. Si no, vamos a estar ahí. ¿Están viendo esa otra pantalla? Ya. Ok, escribí tu pregunta y después yo te respondo. Sigamos. Ahora les voy a explicar, como en un cuentito, como les he dicho, cómo se duplica el ADN. A ver, miren el contexto. Y aquí está bonito. Primero, Miescher descubre la nucleína en el núcleo. Luego, Griffith, con sus ratones y demás pilchas, ve que hay algo que pasa, un efecto que transforma. En el 44, Avery y MacLeod y McCarthy determinan que el ADN es el material genético. Y Hersey y Chase hacen sus fagos marcados, ¿se acuerdan? Para cerrar cualquier duda de que el ADN era el material genético. Luego de que se determina que el material genético es el ADN, todo el mundo quiere saber cómo era la estructura del ADN. Hasta que Watson y Crick dan con el clavo y esa es la estructura del ADN y no hay por dónde perderse ahora. Después de eso, sigue la siguiente pregunta: ¿cómo se duplica el ADN? ¿Cómo? Y eso es lo que vamos a ver en esta clase, la duplicación o replicación del ADN. Y el próximo viernes vamos a ver transcripción y traducción. Con eso terminamos ADN. A ver, la información genética es la causa de la síntesis de proteínas, o sea, es el material genético el que determina qué proteínas se van a formar.
ya, por ejemplo, inclusive los que nos hemos puesto Pfizer, nos han puesto una información que ha ido a mi célula y mi célula ha leído esa información y ha creado algo que mi cuerpo jamás creaba. Una espícula, proteína de una espícula ha creado. Ha salido al exterior y luego todo lo demás es historia, se lo han comido, se lo han fagocitado y hemos creado anticuerpos. Pero es la información genética la que ahora, independientemente dónde o cómo, podemos hacer que cualquier célula cree lo que nosotros queramos colocando esa información. Y ahí viene el famoso dogma de la genética que al final se rompió a los 2 años después de que Crick dijo que era el dogma. ¿Saben lo que es dogma? Exacto, es una creencia a ciegas. ¿Cuál es el dogma de los católicos? Cristianos, porque también los evangélicos creen. Sí, pero Dios, sí, pero también los musulmanes creen en Dios, todo el mundo cree en Dios, los griegos creían en Dios. Sí, no, el dogma de nosotros los católicos, cristianos en general, es que Cristo resucitó. ¿Ustedes han visto algún resucitado? Uno que se haya muerto de verdad, hecho fleco, cortado en 4 y que resucite. El único que ha resucitado, que ha ido al infierno y ha vuelto, es Dios, Cristo. Eso creemos. Otro dogma, porque hay varios dogmas en la Iglesia Católica, tiene que ver con la Virgen María. ¿Cuál es el dogma de la Virgen María? Sí, pero ¿dónde está la Virgen María ahorita? ¿Mm? En el cielo. Ha ascendido cuerpo y alma, la Virgen María hace. Por eso es la ascensión de la Virgen. ¿Cuál es el dogma de los tibetanos, del Dalai Lama? ¿Qué? No, Alá son los musulmanes. Exacto, se reencarnan, por eso no matan a ningún bicho, porque por ahí es tu primo. A la miércoles, aquí está esta hormiga, mi ex corteja, van a decir ustedes, van a matar a la... ¿Mm? Se reencarnan. Dalai Lama es la no sé cuánta reencarnación del otro Dalai Lama. ¿Mm? Y mientras vas haciendo cosas buenas, te vas reencarnando hasta llegar a la iluminación, a lo que nosotros llamamos cielo. Y si vas haciendo cosas malas, te vas reencarnando en animales, en ratas, en chulupis, y al final terminas, ¿dónde? En el infierno. Lo mismo. Y los musulmanes son una mezcla de ambos, ¿no? Musulmanes, en especial de los judíos y de nosotros, porque los musulmanes, sus normas fueron escritas 600 años después de Cristo. Pero es un dogma. Cuando le dijeron al Dalai Lama, ¿usted dejaría de creer en la reencarnación? ¿Cuándo va a dejar de creer en la reencarnación? Porque es lo mismo, ¿no ves? Para nosotros los católicos es normal que digamos vamos a vivir eternamente, que vamos a resucitar, que va a venir Jesucristo, que nos va a llevar, que vamos a vivir eternamente. Pero que escuchen eso los tibetanos, digan, ¿y estos qué se creen? Pues van a vivir eternamente. Nosotros vamos a morir y vamos a reencarnar. Es lo mismo. Y Dalai Lama le dijo, si la ciencia me prueba que no hay reencarnación, yo dejo de creer en la reencarnación. Porque es un dogma. No hay cómo. Es fe, creencia. Y Crick
dijo, el dogma de la biología central es esta. Y después, o sea, que eso es lo único, no hay más, la regla y punto. El ADN forma una copia de parte de su mensaje, sintetizando el ARN mensajero, transcripción, que vamos a ver el viernes, lo cual constituye la información utilizada en el citoplasma por los ribosomas para sintetizar una proteína que se llama traducción. Este era el dogma según Crick en 1970. ¿Y saben qué? No tardó en escribirlo, que ya después otro científico le dijo, te equivocaste, Crick, no es así, porque no hay dogma, no hay algo que sea para siempre así en la naturaleza, en la ciencia, siempre va a haber algo. ¿Por qué? Porque no conocemos el todo. Miren, pero no es un dogma, pero es lo que más ocurre. A ver, ¿cómo les explico? Tenemos ADN que se va a convertir en proteína, pero al medio está el ARN. Entonces, el ADN sintetiza ARN y el ARN sintetiza proteína. Eso es claro, ¿ok? Pero no es un dogma porque también el ARN, hay un ARN reverso que puede hacer directamente proteína e inclusive puede volverse ADN. O sea, no había, Crick dijo ADN, ARN, proteína. No, señores, hay otros caminos. ¿Está bien? Pero la mayoría de los caminos funcionan así. El ADN se replica, y ahorita eso vamos a ver. El viernes vamos a ver cómo se transcribe y forma o sintetiza el ARN. Y vamos a ver cómo el ARN traduce la información del ADN a la célula para proteína. ¿Hablamos español? Sí, la proteína es español. El ARN está en inglés y el ADN está en chino. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir. Yo no entiendo ADN, yo entiendo solamente español, proteína. Pero el ADN el chino se va a replicar y se va a transcribir a inglés. Y el inglés lo voy a traducir a proteína. Así funciona. Son lenguajes bioquímicos diferentes, pero esta es la forma en que se sintetiza la proteína. Se replica, se forma el ARN y en los ribosomas se forma proteína. Eso dijo, es el dogma de la genética. Pero el ARN también puede irse para aquí y no necesita ADN para hacer proteína. ¿Cómo se duplica? Entonces, cuando ya dijeron, ok, es el ADN, ¿cómo? ¿Cómo se duplica el ADN en este momento, jóvenes? En todas sus células, miles de millones de moléculas de ADN se están duplicando ahorita. Millones por segundo, creo que son 1400 bases que se están sintetizando en cada una de sus células. ¿Se pueden imaginar cómo están trabajando esas celulitas de ustedes? Aunque ustedes estén panchos, sentados, viendo la tele. Y habían tres hipótesis: la semiconservativa, la conservativa y la dispersa. La semiconservativa, que es la verdadera. Así funciona la duplicación del ADN semiconservativo, pero no se sabía. Decía, una hebra de ADN molde vieja, sobre esa se crea una nueva. Por lo tanto, hay dos viejas y sobre la vieja dos nuevas. La conservativa decía, no, de las dos viejas se forman dos nuevas. Y la dispersa decía, no, como es tan grande el ADN, es por partecita, por lo tanto, al final es una dispersa. Una parte nueva, una parte vieja, una parte nueva, una parte vieja, una parte nueva, una parte vieja. Error, es esta. Mesenson y Stahl. Mesenson y Stahl. Busquen el experimento de Mesenson y Stahl. Yo quise pasarlos, pero no encontré uno bonito. Pero facilito les explico. Como ya había los rayos X, los marcadores, se me fue otra vez el nombre, lo que está marcado, fósforo radioactivo, la radioactividad, hicieron un ADN radioactivo.
Y el ADN se duplica naturalmente. Tenemos la F1, la F2, sus hijos, ¿no? O sus réplicas, si quieren en este caso. Y como es semiconservativa, fíjense, una de las hebras radioactivas se conserva y sobre esa se construye la nueva. Por lo tanto, queda la radioactiva y la nueva. Y en la otra hebra radioactiva, sobre esa se hace la otra nueva, que ya no es radioactiva. Cuando se va a dividir esta que tiene la radioactiva, la vieja se queda y sobre esa se forma una nueva. Y sobre esta nueva ya no radioactiva se forma otra nueva no radioactiva. Y la radioactiva se divide de nuevo y sobre la radioactiva se forma una nueva y sobre la otra se forma la otra nueva, pero ya no radioactiva. Si se dan cuenta, la hebra radioactiva se queda en todas las generaciones, va pasando. Por lo tanto, se dijo que la duplicación del ADN semiconservativa sobre una hebra vieja se forma una nueva. Ahora, aquí viene la duplicación. No es fácil entenderlo y es bien aburrido leerla. Por eso hay videos, yo les voy a mostrar, hay unos videos, busquen. Lo que yo quiero que sepan es que me expliquen cómo funciona con sus palabras, pero también sepan qué enzimas entran en juego, qué es una topoisomerasa 1, 2, 3, ligasa, qué es un primer, qué son los fragmentos de Okazaki, qué son las proteínas SSBP, eso tienen que estar en su informe. Pero ellos saben cómo expliqué esta mañana, porque esta mañana expliqué lo mismo y primera vez que se me ocurre esto. A ver, en el cuarto anillo, en el tercer anillo, ¿no ve que es un anillo entero? El cuarto anillo es un anillo entero, el tercer anillo es uno entero, el segundo es uno entero, pero el cuarto me gusta porque ahora ya en el segundo ya no hay tanto. Si estoy yendo en el cuarto, todo es cuarto anillo, ¿qué hay cada cierto tiempo? ¿Qué hay? Rotondas, ¿no ve? Cada cierto tiempo hay una rotonda. El ADN es lo mismo, porque si yo voy del cuarto anillo, me paro en el cuarto anillo, puedo irme para la derecha. Paso al frente, me voy para la izquierda. Acabamos de decir que es antiparalelo, ¿se acuerdan? Uno va para la derecha, otro va para la izquierda. Lo mismo es el ADN. Uno es de 3,5 y el otro 5,3. Es igual que un anillo. Ok, voy a replicar el anillo. Mira, chica, es enorme. El ADN también es enorme. ¿Cuántos kilómetros tiene el cuarto anillo, sabe? Si yo voy y empiezo a caminar y vuelvo al otro lado, 30 kilómetros. Yo calculé y dije, voy a ver cuánto. 30 y pico kilómetros tiene el cuarto anillo. Enorme. Y el ADN es igual de largo, enorme. Pero lo voy a replicar. Imagínense si empiezo a replicar, a ver, voy a empezar desde la Banzer y cuarto anillo, voy a empezar a jalar. A ver, si van a una ferretería y se compran una de esas piolas, de esas sogas, lo que sea, ¿no ve que tienen varias trenzas? Varios están unidos así. Y si quieren romperlo, si quieren sacarlo por la punta, no van a poder porque hay una tensión y es imposible. Ahí, duro tienen que jalar y no van a poder. Igual es el ADN. Entonces se forman burbujas de replicación inmediatamente en toda la cadena, las rotondas del cuarto anillo. El cuarto anillo está sin rotondas. Cuando se va a duplicar, se forman las burbujas de replicación que vienen a ser las rotondas. Esta es una rotonda. Entran las helicasas que abren, porque el A y el T, el G y el C siempre quieren estar unidos. Son más o menos como ustedes con sus cortejos y sus cortejas. Su mamá les dice, hijito, esa niña no es buena. Y a la niña le dicen, hijita, ese niño no es bueno. Pero ¿qué quiere el cortejo? Tras que la deja, ya quiere unirse otra vez. Lo mismo aquí. Siempre quieren estar juntos. Entonces, la helicasa los separa, miren, aquí están separados juntos y los separa, forma la burbuja de replicación, una de las rotondas. E inmediatamente vienen las proteínas que se unen aquí para que no se vuelva a unir, porque si no, se unen de nuevo como cortejos, plum, plum. Y se forma el
primer, la burbuja de replicación con helicasas y topoisomerasas. Y una vez que está abierta la hebra vieja, miren, empieza a formarse, se forma el ARN cebador, el primer, que se llama el iniciador con la ARN polimerasa. Y luego de que está formado este primer, miren, se forma el ADN. Tuc, 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 tuc. Pero aquí se corta y otra vez se forma un primer y se forma ADN. Pero ¿esto qué ocurre? Esto ocurre en la hebra retardada. Porque la otra hebra, miren, empieza el ARN cebador y directo, todingo se va haciendo. Donde hay una A le pone una T, donde hay una G le pone una C, donde hay una C le pone una G, donde hay una T le pone una A. Se llama hebra líder. ¿No ve que les he dicho que son antiparalelas? Una va 3-5 y la otra 5-3. Es como si yo pusiera uno de ustedes viendo hacia adelante y al otro de espaldas. Y les digo, vayan de aquí a allá 20 metros. ¿Quién va a llegar primero? ¿El que va viendo hacia adelante o el que va de espaldas? ¿Mm? El que va viendo adelante porque sabe que no hay nada. En cambio, el que va de espaldas, de rato en rato tiene que ver si no hay un pozo ahí que se va a caer. ¿No ve? Va a llegar más tarde. Lo mismo. Esta es la líder y empieza y mira, todingo, sin un problema, va creándola. En cambio, la otra va de espaldas, si vale el término, y crea primero el ARN cebador, luego crea el ADN y se para y mira si no hay un pozo donde se va a caer y se forma un fragmento de Okazaki. Y otra vez empieza tiqui, 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 tiqui. Y al final hay varios fragmentos de Okazaki. Y tienen ARN. Oigan, pero si estoy haciendo ADN, tengo que eliminar el ARN. Y miren, con la ADN polimerasa 1 se eliminan los fragmentos del ARN cebador y queda la ADN. Y por último, esos puentecitos donde no están, viene la ADN ligasa y al final se crea también la hebra retardada y tenemos de una cadena de ADN, 2 cadenas de ADN. ¿Está bien? Ese es el mecanismo de replicación del ADN. ¿Qué tenemos que conocer? Que hay burbujas de replicación, que la replicación es bidireccional, va para la derecha y va para la izquierda, porque si no nunca terminaríamos de replicar un ADN. Requiere de energía, proteínas, enzimas, o sea, si no comemos, si no tenemos vitaminas, si no tenemos, no formamos nada y nos morimos. La replicación, ya hemos visto, es semidiscontinua y necesita un iniciador que se llama primer. Miren, esto es sacado del libro de Blanco, creo. Aquí está el ADN materno, o sea, el ADN original, y se van a formar, se va a dividir. Primero se forman las rotondas, las burbujas de separación, ¿ve? Cuarto anillo radial 19, radial 26, lo que sea, y se divide, se forma la horquilla de replicación. Inmediatamente una hebra empiezan a funcionar las enzimas, empiezan a funcionar las proteínas y sobre lo que se ha abierto se va formando otra cadena, una líder y otra retrasada. Y hasta que esta se junta con esta y van a haber 2 cadenas nuevas. Esto es lo que tienen que aprender las enzimas. Resumen de la síntesis de ADN, o sea, de la duplicación de ADN. Miren, tenemos una y vamos a terminar con 2. Esto es del libro de Blanco también. Proteínas de desenrollamiento, las helicasas. Lo primero, y aquí hay unas cajas TA, AT, cajas TATA. Ahí empiezan a replicarse. La helicasa desnaturaliza la hélice y la abre. Como se va a cerrar inmediatamente, hay unas proteínas que se llaman SSBT, Single Strand Bind Protein, que son las que se fijan para que no se vuelva a cerrar. Luego, al alejarse la horquilla de replicación, se produce un incremento en el enrollamiento de la hélice. O sea, es lo que yo les decía. Voy desenrollando y va a haber una tensión. ¿Qué tengo que hacer? Se corta. Se corta con la topoisomerasa. La acción enzimática es la topoisomerasa ADN girasa, disminuye esta topoisomerasa, corta las cadenas para que no haya tensión.
La iniciación de la síntesis del ADN ocurre simultáneamente en todo el cuarto anillo. Y ahí participa un cebador ARN y ahí empieza ya la hebra líder y la retrasada a formarse. Luego se forman los fragmentos de Okazaki y luego viene la ligasa, aquí está la ADN ligasa que cierra los huecos finales y al final tenemos una hebra, la hebra líder y la hebra retrasada están bien, siguen yendo y al final tenemos dos cadenas nuevas. De una se forman dos cadenas, aquí está la una y aquí está la dos. Y esa es la duplicación. Miren, esto tienen que, se los pongo aquí, está ahí. La helicasa separa las dos hélices, las topoisomerasas 1 y 2 cortan las cadenas, la proteína A de replicación fija las hebras separadas, la primasa cataliza la síntesis del primer, la ADN polimerasa alfa cataliza la síntesis de un trozo de ADN de 20 nucleótidos, el factor C de replicación desplaza el complejo de la polimerasa, el antígeno nuclear de células proliferantes es una estructura en anillo que fija la polimerasa gamma y asegura la síntesis ininterrumpida. La polimerasa gamma cataliza la síntesis de ADN a continuación del iniciador, las ligasas y están otras. Esto quiero que más o menos ustedes en su práctico vayan poniendo las enzimas que entran en juego en la duplicación del ADN. En esa duplicación, jóvenes, hay errores. Ahorita se están produciendo errores en su ADN, en la duplicación de su ADN. Pero la mayoría de esos errores se corrigen. Cuando no se corrige, se convierte en una mutación. Transcripción y traducción, vamos a ver la próxima clase. Ahora, yo no quiero, como les he dicho, hacerlo difícil, complicado, nada de eso, sino simplemente explicar y que cada uno de ustedes me haga un práctico, y el práctico no es para mí, es para que ustedes la tengan clara, aprendan de cómo se duplica el ADN, cuál es la estructura del ADN y cómo se duplica el ADN. ¿Está bien? Bueno.